Ya la vieron, ¿verdad? Ya la vieron. Ya la vieron. No quiero bufarme, no quiero tocar la copa, pero aquí va a estar apareciendo durante todo el video porque, Dios mío, es la primera vez en la historia que digo en un loque en este canal que es el último episodio de... no sé si decir de loque porque es la ruta 1, como saben, de este loque grandísimo, como si estuviéramos hablando de una pequeña parte del universo y no de todo el universo, ¿sabes? Porque el Pokémon amarillo este que estamos jugando es la ruta 1 de como 17 rutas que tenemos que pasar en este loque supremo. Pero aloha y bienvenidos a lo que es el último episodio de este loque de la ruta 1 en el Pokémon amarillo Loque Supremo. El día de hoy, amigos, el día de hoy nos enfrentamos a Gary. Nos enfrentamos al campeón de la liga Pokémon. Y es un episodio brutal. Es un episodio con todos los tintes de épico porque tenemos a todos los Pokémon a nivel 55. Todos a nivel 55 y eso me da miedito. Este episodio va a ser el único que sí va a estar un poquito más editado que todo lo demás por obvias razones. Así que... tengo mi miedote. Tengo mi miedote, no me puedo regresar para nada evidentemente porque me tendría que regresar, Además, si pudiera, ¿por qué me tendría que regresar? Si hemos vencido a los 4 alto mandos con todos los Pokémon a nivel 55, incluso que ellos tenían uno, bueno, Lance más que nada tenía uno a nivel 63. He tocado la copa con mi codo, espero que eso no sea cuestión de mufa, porque ya saben lo que ha pasado, han pasado increíbles cosas en la historia de los loques de este canal. Ha pasado lo que sea que tenga que pasar para no ganar el loque. Y sí, nunca hemos ganado un loque. Se podría decir que si le ganamos a Gary, al campeón, con los 6 Pokémon de nosotros, o sea que no nos quita ninguna sola vida, se podría decir que hemos ganado un loque con 10 vidas en canto en la primera generación en randomizado. Y que eso no es fácil, con 10 vidas, porque ustedes han visto cómo he perdido las 10 vidas aquí, ¿no? O sea, los fanáticos de esta serie, que muchas gracias por todo el apoyo que ha tenido esta serie. El día de hoy vamos a ver por fin esa música épica que es de la batalla contra Gary. Y ay, Dios mío, es que de verdad ya puedo literalmente dar el paso al frente porque ya están todos curados. Los curamos en el episodio anterior como vimos. ¿Y con quién abro la pregunta del millón? Creo que no debería de haber ninguna duda que debería de abrir con Adrián y podríamos hacer el Spora Loque como tal. Pero... para hacer un poquito diferente la jugada voy a abrir con Pipol porque no creo que haya más rápido un Pokémon, no creo que él tenga un Pokémon más rápido que Pipol. Miren, es mi Pokémon más rápido evidentemente, tiene 170 de velocidad, inclusive más rápido que Dodrio, ¿verdad? Más rápido que Dodrio, por cierto, 138, pues ahí están más o menos. Porque creo que Alakazam es el Pokémon más rápido de esta generación, creo, no estoy seguro. Pues bueno, amigos, hemos dicho el discurso, hemos dicho todo lo que ha pasado aquí. Podría ser un video histórico para este canal. Si lo pasamos de verdad que ha sido todo gracias a ustedes. Ha sido todo gracias al apoyo que le han dado a la serie de Loque Supremo. Y madre mía, de verdad es que estoy a 6 Pokémon. A 6 Pokémon de ganar el primer loque en la historia de este canal. Todos los he perdido, así es, así de malos somos. No hay que cantar victoria porque va a tener un Pokémon a nivel 65 y los demás por ahí del 60. Así que va a estar complicadete. Aparte, este episodio viene con un bonus extra que para no hacer otro episodio y que el siguiente episodio mejor sí sea del Pokémon Cristal, que es la ruta 2 del Pokémon Cristal, ya lo tenemos todo preparado. Obviamente todo va a ser random como tal porque es el Loque Supremo. Vamos a hacer después de vencer a Gary, si es que lo vencemos. Lo vamos a vencer, ya te lo digo, lo vamos a vencer. Vamos a ir contra los pájaros legendarios, que son 3, y luego por Mewtwo. Con Mewtwo voy a hacer un pequeño corte, evidentemente. Bueno, evidentemente creo que nos vamos a teletransportar, ¿sabes? Porque después vamos a hacer todo el rollo del Plusle para encontrar a Moltres y luego para encontrar a Articuno. A Zapdos está más fácil, pero bueno, vamos a ir contra ellos. No hace falta levelear porque están a nivel 50. Hay que derrotarlos. Si nos quitan alguna vida ellos, obviamente nos quitan la vida, sí cuenta, pero ya no pasa nada de que perdemos el loque, por así decirlo. El peor escenario, ¿cuál podría ser el peor escenario? Que Gary me derrote a los 6 Pokémon y que nos quedemos con 84 vidas.
ahí tendríamos que reestructurar un equipo y pasar nuevamente la Liga Pokémon. Eso seguramente lo haría en el siguiente episodio, en rapidísimo, pero no hablamos de cosas porque no hablamos de esas cosas porque esas cosas no van a pasar. Esas cosas no van a pasar, estoy listo. Y sí, después de enfrentar a las 3 pájaros legendarios, vamos a ir contra Mewtwo, pero ya un poquito más leveleado, porque Mewtwo está en el nivel 70 y si no me va a reventar a todos, a todo el equipo. 65 por ahí, los levelearé. Todo listo, luces amarillas puestas, porque es el Pokémon amarillo. Así que vamos por allá, sin más dilación. ¡Hola! Estaba deseando verte, Van. Mi rival debería ser fuerte para poder mantenerme en forma. Utilizando mi Pokédex, he buscado los Pokémon más fuertes y he creado varios equipos que derrotarían a cualquier tipo de Pokémon. Y ahora, yo soy el campeón de la Liga Pokémon. Van, ¿sabes lo que significa eso? Te lo diré. Yo soy el mejor entrenador del mundo. ¡Vamos para allá, amigos! Última pelea del día con la copa al lado. Estamos a nada de ganar la copa. Madre mía, qué temazo, le subo para que lo vean. Le subo. Vamos a sentir esa adrenalina de verdad. 6 Pokémon. Vamos para allá. Van Poliwrath 61. Ok, tenemos a Pipol, es el más rápido, creo que de un psíquico le debe de reventar como si no hubiera un mañana. No importa que nos saque 6 niveles y es el primer Pokémon. Por esto es por lo que estoy tan asustado. 6 niveles nos saca, pero de un psíquico. Tengo 5 psíquicos nada más, así que cuidado. De un psíquico dime que lo one-shoteas, por favor, no es necesario ni siquiera el crítico. ¡Crítico! ¡Vamos para allá, Pipol! ¡Te amo! ¡Perfecto! Quitamos de encima a la copia de Lele, como si fuera la copia de Lele, como si se tratara de la copia de Lele. En serio, nivel 56, y ahora sí por fin suben. Por fin suben. Quiero concentrarme de verdad, no quiero cometer ningún error aquí. Velocidad 163, cabeza fría, cabeza fría. Vamos a meternos ahí. Dratini, lo tenemos. Dratini es tipo dragón. Hasta se me olvidan los tipos. Creo que con Dodrio un ataque físico podría reventarlo, pero como tenga algo tipo hielo aquí, me acuerdo que Dratini tenía puño hielo, así que mejor no. Mejor Zeno tampoco, Adrián tampoco, Ezequiel tampoco. Lele, ¿qué tienes? Karate Chop. Uf, pero... Pipol, seguimos con Pipol. Psíquico a reventar, el psíquico Loque, nivel 59. No te aguantas un psíquico porque eres un bebé dragón. No lo aguantas para nada. Que me saques 4 niveles, ¿no es cierto? No son 4, ¿cuántos son? Son 3. Dratini para afuera, estamos a 4 Pokémon. A 4 Pokémon de levantar la copa, amigos. A 4 Pokémon, 846. Pipol se puede hacer todo el equipo si quiere. Doduo. Vamos con su padre, con Dodrio, no pasa nada. A ver, nivel 61, no importa, yo sé que tienes... ¿Qué tiene Doduo? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué puede matarnos? Nada, ¿es más rápido? No creo, cuchillada, Dodrio sigue siendo más rápido. Porque es tu padre, porque soy tu padre, Van. Porque soy tu padre y cuchillada siempre es crítico. Ya le bajamos a la mitad del equipo y no nos ha quitado ningún PS. No nos ha quitado ningún PS, perfecto. Dodrio, venga por favor, Graveler no aguanta ni siquiera un martillazo de Zeno, por favor. Pero esto qué es, me están regalando la última, me están regalando la copa. Solamente le quedan 3, este es uno de ellos y se va a ir de la nada con Surf. Ni siquiera es necesario martillazo, de hecho es mejor Surf porque va por lo especial. Y este Graveler tiene mucha defensa, pero es un por 4 y de chiste aguanta. Si ni siquiera aguanta una burbuja ni una pistola de agua, ¿cómo va a aguantar un Surf del mismo Leviatán que es Zeno, del mismo Cthulhu, del mismo rey de los mares, Hunter? Pipol, es tu momento. O bien, ¿quién? No, quiero que participen todos. Quiero que participe Lele, que es mi inicial, que murió y luego resucitó para todos nosotros, resucitó al siguiente día, de hecho. Inclusive, martillazo, no lo encontramos. Furia Dragón, me va a quitar 40 PS. 40 PS a este nivel no son muchísimos, así que no debería ser ningún problema. Perfecto, martillazo, debería de one-shotearlo porque como no, va a ser un ataque crítico. Es un ataque crítico, bueno, son dos hits, no importa. Ácido, no me pasa nada. Ácido me baja la defensa, pero aunque estés 5, 6, 7, 8 niveles por encima y crítico, como quiera no le haces nada al dios Lele, porque el dios Lele de 2 martillazos críticos te baja para afuera y le queda un solo Pokémon, que sería Jolteon a nivel 60.
65, ojo, 10 niveles por encima, va a utilizar... Ah, por favor, no es momento de legendarios, no es momento de legendarios, no me saques un legendario. Vidril, a una maldita abeja que me ha picado 2 veces en la vida, me ha picado 2 veces en la vida una abeja y por favor, creo que es momento de que cierre esto. Adrián no, porque no tienes ataques. ¿Quién lo puede cerrar? People no, porque es bicho. Creo que el mejor para cerrar esto es Xeno o Dodrio. Dodrio, tú eres más rápido. Mira quién me iba a decir a mí que iba a cerrar la liga Pokémon con Dodrio. Un Doduo que me lo encontré salvaje y que nadie confiaba en él. Nadie daba un pelo por él, pero con un ataque ala nos va a dar la copa. Eres más rápido que un Vidril que te saca 10 niveles y eres más rápido. Dime que lo hace. Wow, bienvenidos a un nuevo video. Vidas se cura más de lo que le quita esa voz cautivadora. O sea, totalmente perdido este combate. Aerodáctil, qué captura, madre mía, madre de Dios. Madre de Dios. Puño fuego, ahí está, adiós. Increíble. Increíble. A un maldito PS. Vamos a Sinnoh rápidamente. 1, 2. Ok, venganza. Vamos a bajarle un poco la vida con golpe cuerpo. Impresionante, nos vamos a Sinnoh. Dime que haces un poder sin sentido. Dímelo, por favor. Pues bueno, aquí con este bonito jardín nos vamos a despedir. Bunny. Ay, Dios mío, 4 episodios. 4 episodios. Martillazo tiene. Wow, brutal. Puño fuego, a ver si lo aguanta. No creo. Poco eficaz. Sí lo aguantaba. Va a utilizar martillazo. Si este es un milagro de Arceus, por favor, que se haga realidad. No sabía yo que aguantaba el puño fuego. No sabía yo, maldita sea. ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Es todo tuyo! ¡Es todo tuyo! ¡Somos campeones! ¡Por fin! ¡Mamá! ¡El primer Loque en la historia
todo para ustedes. Ahí está. Dodrio cerrando con broche de oro, amigos. Hemos sobrevivido a la ruta 1. Hemos perdido 10 vidas. Eso aún no hay que decirlo. Pero ya ganamos el Loque y tenemos asegurado, pase lo que pase, la serie de Pokémon Cristal aquí. Que eso es lo que queríamos, ¿no? Ir a Yoto por segunda vez por esa revancha que no pudimos tener con el Heart Gold. Y amigos, ha quedado inmortalizado este momento como el primer video que muestra una victoria de un Loque en este canal. Dodrio, el único Pokémon que no tiene mote, va a pasar para la historia, Dodrio, te vas a convertir en mi Pokémon favorito, algún día. Madre mía de Dios, por favor. Y vas a subir a nivel 56, ¿cómo no, no? Ya te tocaba, ya te tocaba. De un hit, a un Vidril que estaba 10 niveles por encima de él. Y menos mal que teníamos siempre... Madre mía, ¿qué pasa ahí? Que ya está saliendo hasta canas mira, ¿what? ¡Somos campeones! Ahí está. Gary, te ha durado un segundo tu reinado. ¡No! ¡Es imposible! ¡Me has derrotado! Tras tantos esfuerzos por convertirme en campeón de la liga. ¿Se ha terminado ya mi reinado? No es justo. Vamos a tener un poquito de empatía y un minuto de silencio por nuestro querido Gary, que, bueno, se cruzó en nuestro camino, amigo, del Loque Supremo. Ya sabemos todos que es el Loque Supremo. No está cantada la victoria, pero me siento muy feliz porque solamente son 10 vidas perdidas en in-game, en lo que es en in-game, en este Loque que es dificilísimo, de verdad. Jueguenlo, amigos, jueguenlo si no lo han probado. Lo del principio del juego es de lo más complicado del mundo y lo vieron en la serie, que perdimos muchísimas vidas ahí. ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? He entrenado a mis Pokémon a la perfección. ¡Maldición! Eres el nuevo campeón de la Liga Pokémon, aunque no me guste admitirlo. Y ahí está, viene nuestro papá, nuestro profesor Oak a decirle a su nieto que está más orgulloso de otra persona que de su mismo nieto. ¡Ganaste! ¡Enhorabuena! Eres el nuevo campeón de la Liga Pokémon. Has crecido tanto desde que te fuiste con Poliwag, con Lele. Lele Adrián, de verdad. Lele Adrián Pipol, MVPs de la serie, pero ahí está el que se va a llevar como si fuera el goleador de la Copa del Mundo, que metió el gol que le dio la Copa del Mundo a alguien. Dodrio se va a llevar toda la gloria, ¿no? Van, ya eres mayor. Tranquilo, no, tampoco es necesario tanto. Van, Clint, no sé cómo se llamaba. Vine en cuanto supe que habías derrotado al alto mando, pero cuando llegué aquí ya habías sido derrotado. Clint, ¿entiendes por qué has perdido? Olvidaste tratar a tus Pokémon con cariño y confianza, y sin ellos jamás volverás a ser un campeón. Uf, eso te tuvo que doler, Van, sabes que tu victoria no fue debida solo a ti. El vínculo que mantienes con tus Pokémon es maravilloso. Van, ven conmigo. Ay, el Hall de la Fama nunca había estado así en un Loque. 28, 27 episodios. ¿Cuántos fueron, amigos? No sé, pero por fin tenemos la copa. Aquí está. Por cada Loque que gane van a haber copas aquí, Una nada más de seguro. No, esperemos que no. Enhorabuena, Van. En este piso está el Hall de la Fama de los Pokémon. Aquí son homenajeados por sus hazañas los campeones de la Liga Pokémon. Sus Pokémon también son registrados en el Hall de la Fama. Van, has luchado duramente para convertirte en el nuevo campeón de la Liga. Enhorabuena, Van, tú y tus Pokémon ya sois famosos. El equipo que se quedará inmortalizado, vamos a ver, momento TikTok, este es el equipo con el que fui campeón de mi primer Loque en la historia. Pipol, amigo, con tu Psíquico Loque y Espora Loque, que bueno, Ezequiel, el miembro un poquito, el eslabón débil del equipo, pero también hizo lo suyo, Ezequiel también nos salvó con ese rayo solar potente, y cuando teníamos aprietos, lo hacíamos. Lele, mi querido inicial, resucitaste, perdí una vida por ti y resucitaste al siguiente día, es increíble, de verdad. Zeno, con tu hidrobomba y surf, volando, volando de verdad.
ese Magikarp que se convirtió en Xeno. Bueno, no, creo que... Ah, no, sí fue un Magikarp. Creo que fue un Magikarp, no recuerdo. ¡Dodrio! El que metió el gol, el que nos dio el campeonato. Y Adrián con su espora loque, que de verdad sí, hay que dárselo, Adrián nos carrileó mucha parte de lo que... ¿Qué es esto, amigo? A ver, ¿te puedes quitar, por favor? Ya me salió una cana, te digo. Ahí está, Echo. Que se cambió de nombre el protagonista también a medio camino de partida, quién sabe por qué. Pero está, 236.000 horas, 48.000 Pokédólares. Y muy bien, mi ayudante te dará un busca objetos. Gracias. Pokémon edición amarilla. Hemos vencido la primera generación, que yo creo, a decir verdad, creo que podría ser el Loque más difícil que podríamos enfrentar, o en el que podríamos haber perdido más vidas. Hablando como si estuviera en el futuro, ¿no? Pero creo que este es en el que es más posible o más probable perder más vidas, ¿sabes? Que en todos los demás que vienen. ¿O cuál es otro más difícil? Quizás la quinta generación, ¿sabes? A mí la quinta generación de niño, cuando lo jugué la primera vez, se me hizo muy complicada. Alola también tiene sus dificultades, pero creo que en versión Loque y en versión random, creo que la primera generación, con sus errores y todo eso, creo que es de las más peligrosas para hacer un Loque, Y lo hemos pasado, hemos perdido 10 vidas. Que a ver, para la primera generación no lo considero malo. Pero para un Loque supremo, que nos queden 90 vidas y nos queden como 15 o 16 juegos por jugar, que seguramente van a ser 18, porque va a salir primero Pokémon Escarlata y Púrpura antes de que acabemos este Loque supremo. Creo que son pocas vidas. O sea, son 90 vidas para 18 juegos, estamos hablando. Vamos a tener que darle machín, pero machín. Vamos a pasar esto rápido. The End, ahí está, con letras un poquito tétricas, no te lo voy a negar. 1995, 2000, que en realidad salió en 1997. Bueno, no, Pokémon Amarilla, ¿cuándo salió? 1999. ¿Cuándo salió exactamente? No recuerdo. Ahora te imaginas que se borre todo, juego nuevo. Por favor, no, Ok, vamos a guardar la partida por si acaso. Y... Ok, vamos a curar a Lele, que es el único que perdió PS, ese es cierto. ¿Por qué? Ah, por un Hunter, claro. Por el Hunter. Que lo podría haber one-shoteado, A ver, honestamente creo que Pipol con puro psíquico se podría barrer a todo el equipo. Porque es que está rotísimo. Que nos haya salido un cadáver ha sido... Y Adrián ha sido lo mejor que nos pasó en el Loque. Pero bueno, vamos rápidamente por esas aves legendarias en un 2x3. Porque estoy seguro que a Moltres lo vamos a matar con un martillazo. O con un surf, hidrobomba, no sé. A Zapdos tengo mis dudas. A Articuno, ¿cómo lo mata? ¿Cómo? Bueno, vamos para allá, primero por Zapdos. Vamos por esos pájaros, amigos. Entonces, ya estamos en la central eléctrica, precisamente. A ver, no sé qué objetos son Voltorb y qué objetos sí son, así que, pues bueno, vamos a pasar de ellos, ¿sabes? Aparte, ya pasamos literalmente todo lo que es... Bueno, a ver. Creo que ningún objeto nos sirve, ¿sabes? O sea, ya pasamos y solamente nos falta, como dijimos al principio del video, las 3 aves legendarias, que lo vamos a hacer, claro que sí. Estoy seguro que tú eres un Voltorb, ¿verdad? Tú eres un Voltorb. Y Mewtwo. Con Mewtwo posiblemente, como les digo, les voy a tener que levelear porque está a nivel 70. Tampoco es necesario, yo creo, pero pues bueno, hay que prevenir más que nada, ¿no? Hay que prevenir no perder ninguna vida, porque aún así... quizás esto no sea canon, pero que nos quiten vidas sí que es canon. Así que si perdemos una vida con Zapdos aquí, con Moltres o con Articuno, sí cuenta. Esto solamente es como algo... aquí está, mira, nuestro pajarito, nuestro Pidgey. Como algo extra, pero que evidentemente al correr el riesgo de hacerlo, si nos quitan una vida, que yo te digo yo, debería de ser rapidísimo. En un 2x3 lo vamos a matar. Bueno, no sé si one hit, pero nos vamos a hacer de volada. Y luego, pum, hacemos como el chasquido de Thanos para ir rápidamente al lugar de Moltres. Y luego al siguiente lugar de Articuno. Y luego al siguiente. Uy, creo que no los están escuchando. A ver, déjenme, subo el volumen. Creo que... No, sí está escuchando. Pero muy bajito. ¡Zap! Ok, aquí vamos, pelea contra el primer legendario de los 4 que tiene este juego maravilloso, Zapdos. Ok, ¿se fijan cómo cada uno está en un lugar? Bueno, no, ¿en dónde está Articuno aquí? Está en el mismo lugar que... Ah, no, está en las Islas Espuma, ¿verdad? Creo que Articuno está en las Islas Espuma. ¿Se fijan cómo cada uno está en un lugar así diferente, que es como que tipo...
mazmorra. Bueno, que tiene como que sus dificultades, ¿no? Para encontrar a la ave legendaria. Este no tanto, creo que es el más fácil, por eso empezamos con él. No quiero problemas, porque como tenga algo de tipo volador, me puede one-shotear. Así que Espora Loque, como lo hemos venido haciendo. Adrián, buenísimo. Podría usar terremoto, pero claro que no, él es volador. Así que vamos con residuos, poco a poco, poquito a poquito. Ya con la copa aquí en nuestras manos. La primera copa, que significa la primera estrella en nuestro canal. Nuestro primer Loque ganado. Al final ya vamos a decir cuántas copas tenés, ¿no? ¿Cuántas copas tenés? Ojalá que sí, ojalá que... Pues se fijan, si superamos el desafío del Loque Supremo, significa que hemos ganado 18 Loques ya. O sea, eso sería brutal, muchísimos más de todos los que hemos jugado aquí. Ok, Zapdos, no me des problemas, está bien que no voy a dar cámara rápida porque son legendarios, pero no, por favor, no me lo falles, amigo. No me lo falles, compañero. Vamos con residuos y uno más, creo que son dos más, ¿no? De hecho, dos más, ahí está, un crítico más. Si lo hubieras hecho crítico, debería de haberse debilitado, pero ahí está, Zapdos. Se durmió 5 turnos, creo que se durmió 5 turnos, o no estoy muy seguro. Pero así como así, Adrián ha subido un nivel, ahí está, perfectamente. Vamos a hacer esto, Adrián ya no puede pelear contra el siguiente legendario, que va a ser... Articuno, vamos por Articuno. Vale, creo que ya he hecho el puzzle aquí, no estoy muy seguro, estos son rápidos. Ah no, ya puedo nadar, solamente, a ver... Creo que aquí está. Sí, aquí está. Bien. Es que no recordaba. Me tardé como unos... ¿Qué serán? Unos 3 minutillos. No fue mucho. Pero era solamente de encontrar dónde estaban las rocas para usar fuerza. Para evitar la corriente rápida, ¿no? Aquí está el siguiente Pidgey. Que Articuno ojalá te pudiera atrapar. Pero creo que ya sé lo que voy a hacer con Mewtwo. Así que vamos para allá. Artic. Mi favorito de las 3 aves legendarias que espero. Ay, creo que no cambié a Adrián de principio. Y dije que no lo cambié, ¿verdad? No lo cambié, rayos. Bueno, no pasa nada, no pasa. O sí pasa. O sí pasa porque... a ver, creo que lo más inteligente es Xeno. Si llegara a tener un ataque súper potente de estado a favor, creo que Xeno lo podría aguantar. Si tiene algo hielo estamos en problemas, Creo que si tiene algo hielo estamos en problemas. Incluso creo que Lele podría ser bueno, con Karate Chop. Lele o Xeno, vamos con Lele, los dos dioses. Primero Adrián, que ya venció a Zapdos. Ahora le toca a Lele, espero no me haber equivocado aquí, por favor. Por favor, no, un rayo hielo si tiene algo de esta, por favor. No me va a quitar mucho, ¿verdad? Porque es por -2. Somos lucha agua, así que fue lo más inteligente sacar a Lele. Porque claro, Gyarados es volador, entonces era neutro. Y mira lo que me quitó a mí, estando 5 niveles por el debajo. Ok, entonces somos el rey de los críticos con Lele, así que podría estar bien un martillazo. A ver cuánto le quita. Somos más rápidos, más de la mitad de la vida. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Más de la mitad de la vida, así que es dos hits. No me vas a sacar nada como ataque ala, picotaladro, picotazo o volador. No hay más ataques de tipo volador aquí, ¿verdad? Dime que no, por favor. Rayo hielo, bien. Lele fue el indicado, perfecto, ahí está, metiéndole emoción hasta el final, martillazo y para afuera Articuno, ahí está, 2, es que de verdad no puedo contenerme a agarrar la copa porque nunca habíamos ganado un Loque aquí, ahí está. Lele no ha subido a 56, madre mía, pero bueno, un pajarito menos, como si esto fuera Duck Hunt. Vamos por Moltres. Vale, estamos de vuelta con el ave de fuego. No había peleado con este sujeto, pensé que había peleado, así que... Y luego me fui para abajo, creyendo que para abajo estaría Moltres y estaba aquí al lado, caray. Estaba aquí al lado, mira, observando esa Pokéball, que es el último objeto que vamos a agarrar en este Loque. Que es una protección especial, ¿qué me estás queriendo decir? Que necesito protección especial. Por cierto, al pelear con este tipo, me paralizó a Xeno, que Xeno era el que voy a utilizar para Moltres, así que bueno, vamos a cambiar los planes y voy a utilizar a Pipol y vamos a ver cuánto poderoso, ¿no? Es ese psíquico de Pipol y a ver si hasta un legendario puede batir. A ver, pajarito de fuego, vamos para allá. Moltres, que también es uno de mis legendarios seguramente favoritos, pero entre Moltres y Jojo, ahí no sabría qué responderte. Venga, Moltres. ¡Vamos! Creo que lo hicimos en el orden equivocado, porque era primero Arctic 1 y luego Zap 2 y luego Mol 3, ¿no? Y luego Mew 2. No, bueno, Mewtwo, da igual. Mol 3. Cuidado, cuidado. Como me saque Pin Misil sería lo más mala suerte del mundo, pero ni de chiste, ¿no? Incluso lo podemos dormir, pero bueno, vamos con el psíquico. Quiero probar la potencia del psíquico para un legendario. ¿Qué? ¿Cuánto le quita? Más de la mitad de la vida. Tornado tenía un ataque tipo volador, así que eso es bueno. Bueno, de hecho...
Si hubiera sacado, ni de chiste iba a sacar a Ezequiel o a Adrián, perdón, se me fue el nombre. Psíquico y Moltres para afuera. Ay, fue rapidísimo esto, caray. No duraron mucho, mis queridos avecitas. People, ¿subirá a nivel 57? No, todos se quedaron en 55, 56. Solamente falta Mewtwo, así que vamos para allá. Cueva siempre me dio mal rollo. Aquí salen Pokémon como de hasta nivel 60 y algo, ¿no? A ver, si esto hubiera sido ruta válida, ¿qué Pokémon me hubiera salido aquí? ¿A qué nivel? Y bueno, está random, creo que tengo repelente. Pero aquí de seguro me hubiera salido un Pokémon bueno. ¿Que hubiera sido? Machamp, el Byron, ¿no? Byron, teníamos un Machamp en nuestro equipo. Bueno, le salió lo peor, ¿no? Su peor pesadilla, psíquico. Ok, este puzzle seguramente me va a tardar un poquito más, así que vámonos para allá. Creo que estamos, creo que estamos. No estoy seguro si es aquí al lado prácticamente. Según yo, sí. Así que si hacemos surf y vamos para acá, creo que ahí debería de estar. Creo. Llámenme loco, pero creo que sí. Todavía no. Todavía no. Bueno, creo que estamos cerca, Yo recordaba que teníamos que hacer un puzzle de fuerza, de tirar rocas, pero creo que eso fue después, o fue en el remake, o no sé en dónde me lo imaginé, pero bueno. A ver, aunque tenga máximo repelente me agarran, Creo que... Ahí está Mewtwo. Que madre mía, yo ni en mi vida me hubiera imaginado al ver ese sprite, que bueno, como vimos a las aves, ¿no? Cuando se ve, aunque sea un ave gigantesca, se ve así. No me hubiera imaginado nunca que esto sería Mewtwo. Y cuando lo vi por primera vez en persona, madre mía. Madre mía. Así que pues bueno, ¿quién va a arrancar hoy? ¿Quién va a arrancar aquí? Vale, vamos a hacer esto memorable, épico. Ezequiel. Sí, aunque te hayan bajado peces, tú abres. Porque a Mewtwo. Bueno, Primeape antes. A Mewtwo lo vamos a sorprender. Mew. Sí, no he leveleado, no me importa, porque el día de hoy vamos a quedar como campeones. Ahí está Mewtwo, nivel 70. Madre mía. Ok, objetos. Tenemos algo, amigos. No vamos a pelear, evidentemente. Tenemos la Master Ball, que nunca la usamos. Es algo simbólico, claro. Ya no va a entrar en nuestro equipo. Evidentemente esto es lo último que hacemos en el Loque Supremo de la Ruta 1, perdón. Mejor dicho. Por cierto, perdón que se ve un poquito como si estuviera... Creo que ahí se ve mejor. Master Ball. Ahí está. Por un momento pensé... Bueno, 1, 2, 3. Mewtwo está con nosotros. Y hemos completado al 100% ahora sí nuestro querido juego, incluso el postgame, el mini postgame que teníamos aquí. Bueno, faltaría la batalla contra el Profesor Oak, pero eso no se puede. No se puede porque evidentemente no es canon, amigos. Siempre ha sido mentira. No es cierto. Creo que se requiere como que de un hack o algo así. Su ADN es casi el mismo que el de Mew. De todos modos, su tamaño y disposición son diferentes. Es su padre creado por nosotros. Así que bueno, Mewtwo se queda ahí en el PC. Esperemos que nos dé buenas vibras para lo siguiente. Yo no sé qué hubiera pasado. Por un momento pensé que la caja iba a estar llena, y si pasaba eso iba a quedar con cara de que... Oh my god. O sea, creo que me metí en un problema terrible, porque lo peor que hubiera pasado era que Mewtwo me one-shoteara a todos y perdíamos 6 vidas, se acababa la fiesta ahí. O sea, íbamos con 84 vidas a Pokémon Cristal y Mewtwo derrotándolos. O sea, íbamos con una derrota sobre nuestros hombros para el siguiente. Pero bueno, muchas gracias por acompañar esta serie hasta esta serie en su ruta 1. Porque si quieren acompañarme hasta Pokémon Leyendas Arceus o Escarlata y Púrpura, y si llegamos o hasta que pierda, ¿no? O sea, una de dos. O esta serie se acaba en Pokémon Escarlata y Púrpura, o esta serie se acaba en alguno de los 18 juegos que vamos a jugar y con 0 vidas, evidentemente, que creo que eso es lo más probable, porque tenemos 90 vidas para 18 o 17 juegos, no sé cuántos queden, están en la descripción del video. Siempre les voy a agradecer infinitamente por apoyar esta serie. Yo me lo pasé genial, de verdad. Vivimos historia, este video es histórico, y seguramente va a haber publicación del momento, de la reacción de la primera vez que ganamos un Loque, de que por fin somos campeones de algo. Publicada en las redes sociales, en Instagram, como siempre, que están apareciendo aquí. Y pues bueno, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo. Guillermo, Memo, ustedes son también parte de este logro.
Gracias por apoyar siempre la serie también. Y claro, a todos los que siempre, a todos los que tuvieron mote también, que comentaron. Y bueno, vamos a hacer lo mismo también para las siguientes series y a ver cómo nos va en Pokémon Cristal, que es el siguiente juego que vamos. Y ya tengo ganitas, ya tengo ganas de ver quién va a ser nuestro inicial y cómo nos va. Voy a hacer lo máximo de verdad para mantener 90 vidas. ¿Se imaginan llegar a 90 vidas a la tercera generación, a Hoenn? ¡Buah! Sería magnífico. Por lo tanto, se cierra la ruta 1. Vamos a emprender nuestro viaje en la ruta 2 en Johto. Nos veremos en Johto, amigos, pronto. No nos vamos a tardar 1000 años para volver a seguir este Loco Supremo, sino que es inmediato, es rápidamente. Así que gracias y nos vemos. Gracias por estar ahí. Nos vemos a la siguiente aventura. Yo soy Iván. Chao. Somos campeones, amigos.